Gracias por acompañarme hoy día. Bueno, hoy voy a hablar acerca o continuar hablando acerca de la vida de Jesucristo, ¿no? Y lo que representa para nosotros los humanos. Sabemos que Jesucristo nació a la imagen de Dios. Si nos ponemos a pensar, ¿no? Jesús nació a la imagen de Dios. Y quiero introducirme a ustedes y mi nombre es Judith Mendoza, soy una ministra ordenada, soy también maestra de enseñanzas bíblicas y también testigo de Dios, testigo en el término legal. Bueno, entonces, la siguiente presentación se trata acerca de que Jesucristo no tiene unos 12 años. Esta información la sabemos por medio de los libros de Mateo, Marcos, pero Lucas es el que nos deja saber la situación que pasa cuando Jesucristo y su familia viajan a Jerusalén, como hacen siempre, ¿no? Para reunirse en el templo, como requería la ley. Entonces, algo que tenemos que pensar, ¿no? En esta situación, porque lo que queremos es razonar acerca de las Escrituras. También queremos razonar acerca del propósito de Jesucristo, su vida, cómo seguir sus pasos, también lo que dice la Biblia, no lo que dice la gente que dice la Biblia, sino lo que dice la Biblia. Y para eso tenemos que sacar el tiempo, porque lleva tiempo. Todos tenemos trabajos en que trabajar, todos estamos cansados, todos tenemos enfermedades, tenemos familias que atender. Entonces, lo que dice la Biblia, el ministerio de Jesucristo, nos aplica todavía a nosotros y nos seguirá aplicando porque la palabra de Dios es para siempre y por siempre. No cambia, porque Dios no comete errores como nosotros los humanos, que decimos algo y después nos arrepentimos porque decimos algo quizás erróneo o algo que es inapropiado o que no va con la situación o circunstancia. Entonces, hoy voy a leer de Lucas el capítulo 2, de los versículos 40 al 52. Y lo voy a leer de la Biblia, la Reina Valera. Y gracias por acompañarme. Si tiene su Biblia, es bueno que busque usted en su propia Biblia, porque el mensaje es para cada uno de nosotros los seres humanos. Lucas capítulo 2. Y sabemos que Lucas era el médico, ¿no? Y más después, claro, porque Lucas era médico, sabemos muchísimas cosas acerca de Jesucristo. Sabemos la información que se dice aquí acerca de que Jesucristo viajó a Jerusalén y pasó el incidente, ¿no? Que está en la Biblia escrito, porque Lucas fue el que escribió acerca de lo que pasó. Entonces ahí, y Lucas no era un apóstol, pero sí después él se hizo seguidor de Jesucristo. Se bautizó y se hizo seguidor de Jesucristo. El ser seguidores de Jesucristo requiere que uno esté bautizado de la forma en que Jesucristo se bautizó, en la forma en que Juan, el que bautizaba, estaba bautizando. Fue mandado por Dios.
No fue de Juan que salió un día el que él se levantara y dijera, bueno, voy a ir a bautizar a gente hoy, que saliera del desierto. No, sabemos que fue Jehová Dios el que mandó a su tiempo debido a Juan para que bautizara a las personas. Ya la forma en cómo se iba a adorar a Dios iba a cambiar porque iba a ser por medio de Jesucristo y requeriría ahora después el que todos, no solo los israelitas que estaban en un pacto con Dios, eran una nación escogida, o sea, representaban a Dios aquí en la tierra, los israelitas, los judíos. Ya eso estaba cambiando. Ya la adoración no iba a ser aceptable, la adoración por medio de sacrificar animales. Ya no iba a ser así, porque Jesucristo se iba a entregar como un sacrificio sagrado a Dios por siempre, un sacrificio vivo, porque Jesucristo llegó a ser resucitado. Tenemos que tener todas estas cosas en mente. Otra cosa que tenemos que tener en mente es situarnos donde estamos. He estado empezando a hacer eso porque a veces se nos olvida que estamos en el espacio, en un planeta llamado Tierra, porque está compuesto de tierra, y estamos en medio del espacio, en medio de todos otros planetas, y se nos ha dejado ver que esa es nuestra situación. ¿Cuánto grandes somos nosotros, los seres humanos, comparados con lo inmenso que es el espacio? Ahora, situémonos, porque somos creación, somos parte de la creación de Dios. Somos una creación bastante importante porque Dios ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros podamos tener un rescate, no echarnos a perder, porque Dios podría haber hecho eso, echarnos a perder y ya, como los animales que viven, o las flores, las plantas que viven y mueren, viven y mueren. Pero sabemos la importancia que Dios tiene para con nosotros, los seres humanos. Otra cosa que notar, sabemos que Dios hizo al primer hombre a su imagen, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Y sabemos, bueno, no conocíamos a Adán, ¿no? Fue sacado de la tierra. Pero Jesucristo, también, un hombre creado a la imagen de Dios. Y eso es lo que queremos reflexionar. Cómo nosotros los seres humanos, porque Jesucristo llegó a ser un ser humano, cómo nosotros los seres humanos podemos traerle gloria a Dios, podemos someternos también bajo su soberanía. Porque eso es el asunto que habla la Biblia. El someternos de nuestro querer someternos a la soberanía de Dios y no oponernos a Dios. Entonces es importante que cada ser humano tenga y sienta esa responsabilidad de someterse al reino de Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús. Vemos que Jesucristo en este momento, a esta edad, y vamos a leer en Lucas capítulo 2, del 40 al 52, y si tiene su Biblia, búsquelo, para que usted vea lo que la Biblia dice. Entonces, en el capítulo 2, del 40 al 52, nos dice esto.
Dice, el regreso a Nazaret. Voy a leer desde el 39. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. O sea, María, José, María, los hijos que tenían, los demás hijos que tenían, los demás familiares que tenían. Acordémonos que Jesucristo era un ser humano que nació en una familia y tenían más hermanos, acuerdo de lo que la Biblia nos dice. Hermanos, porque nacieron de María. María no se quedó virgen. Tenemos que acordarnos y razonar aparte de las escrituras. Cuando una mujer tiene un hijo, y las mujeres deben saber, y también los hombres, imaginarse, y aquellos hombres que han visto a sus mujeres dar a luz, saben que no es posible ser virgen después de dar un hijo a luz. No es. Razonando aparte de las escrituras, y vamos a pensar la historia que se nos cuenta acerca de que María se quedó virgen y por eso se le llama la Virgen María, y también se le da devoción, que en ningún momento la Biblia apoya la idolatría de ningún ser, ya sea debajo de la tierra o arriba en la tierra o en los cielos. Nadie más se le debe dar adoración exclusiva si no es a Jehová Dios, y eso es lo que Jehová Dios dice. Y claro, es razonable, Él es el creador, a Él se le da la gloria y la honra y la adoración, porque Él es nuestro creador, nuestro Padre celestial, el Padre también de Jesucristo. Entonces sabemos que Dios causó que Jesucristo naciera como un ser humano. Y asimismo, como fue con el primer Adán, antes de pecar, Jesucristo era perfecto. Era perfecto todo ese tiempo hasta que murió. Murió en integridad, obedeciéndole a Dios. Entonces se nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en el 2:40 y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Vemos que se nos dice ahí muy poco, pero se nos dice bastante. Se nos dice en referencia al crecimiento de Jesucristo, porque él tenía 12 años cuando fueron al templo y Jesucristo se quedó. No es que se perdió, ¿no? Pues claro, para José y para María estaba perdido, pero para Jesucristo él estaba en el templo de su padre. Jesucristo sabía lo que se le había dicho a María, sabía lo que la Biblia dice, que también nosotros lo podemos leer. Por ejemplo, lo que dice en varias escrituras acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, acerca de que Jesucristo iba a ser establecido como un rey y que las naciones se le iban a dar para él poder gobernar sobre las naciones. Entonces, dice, el niño Jesús en el templo, desde el 41, del 2 de Lucas de 41, se nos dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esta es en la misma fiesta en que después Jesucristo instituye el pacto con sus apóstoles. Y dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta,
al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, o sea, los que llevaban la delantera en enseñar la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos haces así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces el niño les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, en los asuntos de mi padre. Aquí lo tradujeron como negocios, no sé por qué, porque la palabra negocios no va, porque estas son cosas espirituales. Entonces la palabra aquí sería asuntos. Lo voy a leer de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo después, para que tengamos un mejor entendimiento. Entonces dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea, que la Biblia nos dice que Jesucristo tuvo un nacimiento normal y tuvo un crecimiento normal como cualquier ser humano. Entonces ahora lo voy a leer de la traducción del Nuevo Mundo, y es por la razón que los testigos de Jehová han visto la necesidad de, claro, ellos como profesores y scholars, como doctores también del idioma, porque entre testigos de Jehová hay doctores del idioma y estudiados, profesores, y que se encargan en la traducción de las Biblias, ¿no? Entonces, es entre ellos estamos, y por eso se ha dado la necesidad de traducir la Biblia, porque encontramos palabras así como esas en las Biblias, ¿no? Entonces, hay la necesidad de hacer el cambio para que la palabra de Dios se entienda correctamente, porque alguien que lea, inmediatamente a uno se le despeja la mente cuando lees la palabra negocios a que si dijera otra palabra. Vamos a ver cómo lo dice en la Biblia, aquí en el capítulo 2, comenzando desde el 39. Dice: entonces, después de hacer todo según la ley de Jehová, ellos volvieron a Galilea. Ahora, también otra cosa, cada vez que se encuentra la palabra de Dios con el nombre, usando el nombre en los escritos que hay disponibles, de los cuales otros traductores de la Biblia también han usado, los testigos de Jehová no omiten el nombre de Dios, porque no están siguiendo tradiciones de seres humanos y invalidando así la palabra de Dios, como dijo Jesucristo. No. Si buscamos en las Biblias, vamos a ver que la razón por la cual han cambiado el nombre de Dios
por el título de Señor o de Dios, porque el título Dios la palabra Dios es un título. La palabra Señor es un título, obviamente. Si no todos fuéramos como seres humanos, también nos aplica, ¿no?, la palabra Señor o Señora. Pero si a todos nos dijeran Señor, Señora o Señorito o Señorita, entonces todos no habría distinción entre nadie, ¿no? Obviamente por eso tenemos nombres. Y obviamente Dios también tiene un nombre que Él mismo se lo ha dado de acuerdo a lo que dice Éxodo 3, capítulo 3. Usted puede leerlo para verificar esa información. Entonces, los testigos de Jehová en sus búsquedas que han hecho para las traducciones han encontrado que en los lugares donde hay la necesidad de que el nombre de Dios esté, porque se ha encontrado en los manuscritos que se han encontrado por medio de la arqueología, el nombre de Dios se ha puesto en el lugar donde tiene que ir, en cada versículo en la Biblia donde tiene que ir. Si el nombre de Dios está en cierto versículo en la Biblia, se ha añadido. Entonces ahora, o se ha puesto en la Biblia, no se le ha quitado el nombre de Dios. Se le ha puesto como está en los escritos, no como en otras Biblias que han escogido seguir la tradición de hombres, y esa tradición tenía que ver hasta en el tiempo de Jesucristo. Creían que el pronunciar el nombre de Dios era un pecado. Pues claro, iba en contra de lo que Dios decía, porque Dios decía que había que usar su nombre. Y Jesucristo dijo que lo había hecho manifiesto a los hombres. O sea que los hombres, en contra de lo que Dios y Jesucristo dice, ¿a quiénes vamos a creer? ¿A quiénes vamos a seguirle? ¿A quiénes vamos a obedecer? Yo voy a obedecer lo que dice la Biblia, lo que dice Jesucristo, lo que dice Dios. También los testigos de Jehová, la organización de Dios. Entonces, vamos a ver lo que nos dice aquí. En el 39 dice: entonces, después de hacer todo según la ley de Jehová, ellos volvieron a Galilea, a su ciudad, Nazaret. El niño siguió creciendo, haciéndose fuerte y llenándose de sabiduría, y siempre contaba con la aprobación de Dios. Todos los años, sus padres tenían la costumbre de ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando él tenía 12 años, subieron a Jerusalén. Como era costumbre en la fiesta, al terminar los días de la fiesta, ellos comenzaron el viaje de regreso. Pero Jesús se quedó atrás, en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, dando por sentado que el niño estaba en el grupo que viajaba junto. Estuvieron todo un día viajando. Entonces se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Pero como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén y lo buscaron por todas partes. Al final, después de 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. Estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo escuchaban se quedaban asombrados al ver su entendimiento de los asuntos. ¿Ves? La diferencia. Y todos los que lo escuchaban se quedaban asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba. Cuando lo vieron, sus padres se sorprendieron muchísimo y su madre le dijo: hijo, ¿por qué no hiciste esto? Piensa que tu padre y yo te hemos estado buscando desesperados. Pero él les contestó: ¿por qué me estaban buscando? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Con todo, ellos no entendieron lo que les estaba diciendo.
Entonces él bajó con ellos de regreso a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre guardaba cuidadosamente todas esas palabras en su corazón. Y Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Dios y de la gente. Entonces, ¿qué nos deja saber eso? Bueno, hasta ese entonces Jesucristo tenía 12 años, ¿no? La Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, da un mejor entendimiento a lo que en realidad pasó, en lo que en realidad se trata, ¿no? Entonces, vemos ahí que Jesucristo tenía 12 años. Él se queda en el templo. Claro que no lo hace por rebeldía. No lo hace porque quiere desobedecer a sus padres, sino que obviamente Jesucristo, aunque no se recuerda de las cosas espirituales que había pasado en el cielo, porque eso se recuerda solo hasta después que él se bautiza. Es que Dios le abre su entendimiento, su memoria, para que él pueda acordarse de lo que él había vivido en el cielo. Pero en este tiempo, claro, él sabía lo que la Biblia decía acerca de Jesucristo. Sabía lo que las escrituras hablaban, las profecías hablaban. Obviamente Jesucristo tenía el entendimiento perfecto de todas estas cosas que le iban a pasar, que le iban a suceder. Sabemos también lo que se le dijo a María, porque eso estaba claro, se escribió después de Jesucristo ya ser bautizado, ya él había regresado al cielo cuando los escritos fueron escritos acerca de Jesucristo, de su ministerio. Pero sabemos que, claro, María, su madre, y todo mundo sabía que María había dado a luz a un hijo y que debería de llamarlo por nombre Jesús y que él salvaría a su pueblo de los pecados. Y también, como se nos dice en Lucas, creo que es que él iba también a hacer, y voy a buscarlo para poder leerlo, donde se nos dice que el ángel Gabriel le dice a María, mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Claro, esta profecía también tiene que ver con las otras profecías. Esto, por seguro que Jesucristo tenía conocimiento de lo que se le había dicho a María. Obviamente a él no se le había olvidado, ni se le olvidó, ni se le olvidará todas las cosas que dijo Gabriel a María. Tenía 12 años en ese tiempo. María sí sabía que él iba a llegar a ser este rey, ¿no? Pero obviamente iba a ser cuando él creciera, cuando él fuera un adulto. Y obviamente fue así, ha sido así. Y ha sido de una manera que, claro, que durante el tiempo que ha pasado, porque después eso lo vamos a ver en las escrituras, Jesucristo no iba a ser un rey aquí en la tierra, sino que iba a llevarse el reinado de David, iba a reinar y está reinando entre medio de sus enemigos, porque tiene un reinado que pertenece y pertenecía a los seres humanos que estaban dedicados a Dios como pueblo y que lo representaban aquí en la tierra. David era un hebreo, un judío, y Jesucristo nació de su descendencia. Entonces, desde los cielos,
Jesucristo tiene el poder y la gobernación sobre este reinado. Entonces, ¿qué más podemos aprender acerca de lo que pasó aquí con Jesucristo? Bueno, primeramente, el saber acerca de lo que eran estos viajes que hacían, ¿no? Los viajes se hacían para Jerusalén, para celebrar las 3 fiestas anuales, que eran ocasiones felices, claro, para todos los judíos. Y entonces, durante estos viajes, Jesús tenía la oportunidad de ver distintos lugares y paisajes del país y conocer también a los siervos de Dios, de Jehová Dios, de otras regiones. Sin duda eran ocasiones inolvidables. Y vemos que esto es lo que nos dice en Deuteronomio 16, porque todo se basa, todo lo que los judíos ya después en el tiempo de Jesucristo hacían se basaba en los escritos anteriores. Todo lo que los testigos de Jehová hacemos ahora se basa en los dos, en lo que pasó con el tiempo antes de Jesucristo, con el tiempo después de Jesucristo, y seguimos el patrón después de Jesucristo con las congregaciones. Porque Jesucristo es el fin de la ley. Jesucristo es el que llena la ley. Jesucristo es el que Dios ha puesto como su gobernador sobre los humanos. Por medio del reinado de David, que él ha heredado. Entonces se nos dice ahí en Deuteronomio 16:15, vamos a buscar Deuteronomio 16:15. Y se nos dice ahí: durante 7 días celebrarás la fiesta para Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escoja, porque Jehová tu Dios te bendecirá en toda tu producción y en todo lo que hagas, y tú estarás muy alegre. Entonces estas eran ocasiones para celebrar el estar vivos, para celebrar el ser parte del propósito de Dios, para celebrar todas las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel, ¿no? Y entonces vamos a ver Marcos también, ¿qué nos dice Marcos? Y Marcos era el más joven de los escritores de lo que la vida de Jesús fue aquí en la tierra. Marcos era como un adolescente en el tiempo que Jesucristo estaba predicando, ¿no? En el tiempo que Jesucristo empieza su ministerio. Y entonces Marcos 14:1 dice, en referencia a estos viajes que hacían a Jerusalén, porque estaba escrito en la ley que tenían que hacerlos. Entonces dice, ahora bien, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y los sacerdotes principales y los escribas estaban buscando la manera de atrapar a Jesús con astucia y matarlo. O sea, que claro, esto habla acerca de algo que va a pasar en el futuro, pero está puesto ahí porque se nos deja saber que estas celebraciones, el día de la Pascua, era un día que se requería ser celebrado por los israelitas, por los judíos, y que tuvo su empiezo, su origen, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud que tenían en Egipto.
y entonces Dios los libera. Fue en el mismo día también el 14 de Nisan. Es el mismo día en que Jesucristo también después instituye el día de la Pascua. O no el día de la Pascua, sino que en el día de la Pascua Él instituye su pacto que se menciona en el capítulo 22. Él hace este pacto con sus discípulos. Y es en el día de la Pascua, pero es instituyendo su gobernación, su poder, lo que va a pasar junto también con los discípulos. Y esto lo dice en Lucas. Si ve en el capítulo 22 de Lucas y el versículo 28 al 30 dice, ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Y yo hago un pacto con ustedes para un reino. Claro que está hablando acerca del reino que iba a ser instituido en los cielos. Así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo, para que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Después, en el libro de Revelación, se da el número de aquellos que van a reinar junto con Jesucristo. Entonces, pero lo que se nos está dejando ver por ahora, ¿no? Todas esas cosas van a venir después a medida que estudio lo que dice la Biblia aquí, en la Biblia, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que vemos también acerca de Jesucristo? ¿Qué aprendemos acerca de la vida de Jesucristo? El comportamiento de Jesucristo como un ser humano. Vemos que no era algo sobrenatural, que Él era un humano. Tenía su comportamiento como un ser humano obediente a Dios entre todos los seres humanos que estaban también obedeciéndole a Dios y haciendo su voluntad. Vemos que Jesucristo participaba de estos viajes. O sea, que Él siempre estaba participando de las cosas que tenían que ver con cosas espirituales, con asuntos espirituales. No se pensaba que era más que los otros seres humanos porque era hijo de Dios. Y era perfecto. Tenía sabiduría. Obviamente, la sabiduría que él tenía lo veían como inteligencia, pero la sabiduría sabemos que es diferente. Que la sabiduría nos lleva a tomar decisiones siempre, que son decisiones sanas, buenas, que tienen efectos beneficiosos al que hace las decisiones, al que toma las decisiones, pero también a aquellos a cuales la persona se relaciona. Entonces vemos que sí, Jesucristo tenía inteligencia, pero lo que la gente estaban observando era sabiduría que proviene de Dios. Otra cosa para aprender y saber es que vemos que Jesucristo tampoco dijo, bueno, yo no voy a estar haciendo muebles con José, porque soy el Hijo de Dios. Jesucristo aprendió a cómo tener habilidades, a cómo ser parte de una familia, a cómo ayudar entre la familia, cómo ser también hijo, no faltarle respeto a María y a José, que eran sus padres adoptivos. Él sabía que él estaba bajo la autoridad de ellos y que ellos tenían autoridad sobre él. La Biblia nos dice que Jesús
no volvió a hacer eso. No volvió a desobedecer a sus padres o a quedarse, aunque estaba haciendo algo espiritual, pero sus padres se preocuparon y no volvió a hacer algo así otra vez. En realidad, no se sabe después de Jesucristo, después de los 12 años, no se sabe hasta después que se aparece a bautizarse. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo miércoles? Que voy a hablar acerca de eso, acerca de aprendiendo más acerca de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Pero, ¿qué podemos aprender o qué pueden aprender los jóvenes de Jesucristo? ¿Qué pueden aprender los padres? Bueno, vemos que Jesucristo obedece la autoridad que María y José tenían legalmente, porque lo decía la ley de Dios, que había que honrar a los padres. Jesucristo lo sabía. Entonces, vemos que Jesucristo regresó a Nazaret y continuó obedeciéndolos y respetándolos. También Jesucristo sigue pegado a las cosas de Dios. Jesucristo tenía que leer. Jesucristo no era sabio solo porque era Jesucristo. Jesucristo iba al templo, acompañaba a sus padres en los viajes. Era una persona espiritual. Se encargaba de sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. La Biblia no existía en la manera que existe ahora. Existían rollos que podía leer, que estaban situados en el templo. Y él, de acuerdo a lo que se nos dice, era su costumbre el ir al templo y leer de la palabra de Dios que había sido escrita por hombres, por profetas, mandados por Dios. O sea, que era la palabra de Dios. Si usted está buscando un motivo por el cual creer que la Biblia que existe ahora es la palabra de Dios, que es la misma información que Jesucristo, de la cual leía Jesucristo, de la cual dependía Jesucristo, de la cual Jesucristo usaba para hacer su predicación, que es la misma información que nosotros los testigos de Jehová usamos. Entonces, el hecho de que Jesucristo confiaba en estos escritos porque eran producidos eran mandatos de Dios, mandados a que se escribieran para nosotros los seres humanos, para nuestra ayuda. Jesucristo dependió de estos escritos. ¿Deberíamos nosotros también? Claro que sí. Claro que sí deberíamos depender de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Para Dios nada es imposible. ¿Usted no cree que quizás ese sea el motivo por el cual la Biblia ha subsistido todos estos tiempos? Aunque Satanás ha tratado de que sea destruida por muchas formas, pero de todos modos existe y está a nuestro alcance en diferentes idiomas. Yo creo que la Biblia es el libro que es más publicado y más traducido a diferentes idiomas, quizás hasta más de 2000 idiomas. Entonces, no tenemos la excusa para decir, bueno, yo no tengo cómo, ¿no? Porque la Biblia está disponible. Ahora, en lo que tiene que ver para los jóvenes, bueno, los jóvenes de hoy día pueden aprender mucho del ejemplo de Jesucristo. Y que desde niño se demuestra, en primer lugar, que era una persona interesada en los asuntos de Dios. Era un hombre, era un muchacho, un joven espiritual. Y después también mostró respeto a sus padres y a las demás personas. La Biblia se nos dice ahí que él, Jesucristo, estuvo bajo la sujeción de sus padres. Y de acuerdo a lo que se nos dice, lo que era costumbre, no es que era bíblico, pero era costumbre
en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, que los jóvenes permanecieran con sus padres por lo menos hasta la edad de 29 años, para que así pudieran ayudarle a sus padres antes de independizarse y hacer sus propias vidas. Era algo que se veía bien, era costumbre entre las personas en el tiempo de Jesucristo. La Biblia nos demuestra que Jesucristo fue obediente hasta ese punto, porque se mantuvo bajo la sujeción de sus padres de joven, pero después también para ayudar a mantener a sus padres, ayudar con sus hermanos, a mantener a María. Vemos que, claro, cada familia tenemos esa responsabilidad de cuidar de los que están mayores. Y vemos que eso es comendable en muchas familias. Muchas familias hacen eso. Muchos familiares se preocupan de sus seres queridos, de sus seres mayores, y los cuidan y los respetan, les demuestran cariño. Y claro, todas esas cosas son cosas que a Dios les agrada, porque son mandatos de Él, ¿no? Pero claro, claro, esa era una costumbre que había en los judíos, quizás también en otras culturas, pero lo que se nos demuestra es que Jesucristo decidió tomar decisiones, hacer decisiones que no solo le beneficiaban a Él, sino que beneficiaban a otros. También Jesucristo era una persona que tenía parientes, tenía primos, tenía sobrinos, tenía tíos, tías. Era un humano como cualquier otro ser humano. Entonces después, en la siguiente sección, la siguiente presentación que voy a hacer, se va a basar acerca ya de cómo la adoración empieza a cambiar. Vemos que pasa mucho tiempo, pero ya después la Biblia habla acerca de Juan. Si nos acordamos de Juan también nació por medio de ser un milagro que se le causó a Zacarías y a Elizabeth. Ellos eran mayores de edad y se les causó que tuvieran un hijo, que le pusieran por nombre Juan. Y vamos a ver cómo es que comienza entonces a dar un giro diferente a cómo Dios quería ahora que la adoración para Él fuera. Para más información acerca de estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, nos puede visitar a la página jw.org, y también ahí puede estudiar la Biblia de su casa con su dispositivo por medio del internet. Tenemos estudios bíblicos, ¿no? en el internet por medio de la página jw.org, pero también puede pedir un estudio bíblico en su casa por medio de el dispositivo, porque no podemos visitar a las personas ahora porque el coronavirus todavía sigue, y es algo que nosotros como testigos de Jehová apreciamos la vida y queremos cuidarnos lo más que podamos, porque no queremos sufrir, ¿no? de estas enfermedades. Y si podemos, entonces, ¿por qué no? Cuidar de nuestra vida lo más que nosotros podamos. Entonces, sí, los estudios bíblicos se siguen dando. El propósito, vamos a ver mejor el propósito de Dios en referente a Juan, y en referente también después, porque Juan muere, ¿no? Pero el mandato de Dios sigue y sigue hasta nuestro tiempo. Entonces vamos a entender mejor cómo ser parte del propósito de Dios, cómo ser parte del pueblo de Dios, cómo salirnos del mundo de Satanás que habla la Biblia, y cómo entender el no ser parte del mundo, que Jesucristo dijo que no fuéramos parte del mundo, así como Él no era parte del mundo. Entonces vamos a entender un poco mejor lo que es eso también. Y también situarnos
¿no? Situarnos mentalmente dónde estamos. Estamos en el espacio, rodeados por planetas, rodeados por estrellas, rodeados por diferentes galaxias. Estamos en la galaxia láctea, que se llama, y situémonos dónde estamos, porque somos parte de la creación de Dios. Y cuando nos vemos de ese punto, desde afuera, ¿no? Sí nos vemos bien, 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 sin importancia, entre todas las cosas que Dios ha creado. Pero para Dios tenemos mucha importancia. Y sabemos que es así. Entonces, vamos a seguir aprendiendo un poco más. El miércoles otra vez a las 10:30 voy a continuar con la vida y el ministerio de Jesucristo para que aprendamos un poco mejor acerca de por qué Él es el camino, la vida y la verdad y cómo ser parte del propósito de Dios. Bueno, buen día. Adiós.